Hola, soy el doctor Ricardo Trueba del Grupo Médico Rostaño. Vamos a hablar de diagnóstico por imagen del codo. El codo es una articulación que está compuesta por tres huesos: el húmero con la tróclea y el cóndilo humeral, el radio con la cabeza del radio que es la cúpula radial, y el cúbito por dos estructuras que son el apófisis coronoides y el olecranon. Tiene estructuras estabilizadoras mediales y estructuras estabilizadoras laterales que se lesionan ante los traumatismos y con luxofracturas que veremos más adelante. Y superficial a las estructuras ligamentarias tenemos a los dos grupos musculares, los que se insertan a nivel del epicóndilo, que es la estructura lateral del húmero, que son los músculos supínato extensores, y los que se insertan a nivel de la epitróclea, que es la estructura más saliente hacia medial del húmero, donde se insertan los músculos pronatoflexores. En cuanto a la patología del codo, tenemos a la patología traumática con las fracturas, las lesiones osteocondrales, las lesiones de ligamentos y la patología de la sobrecarga con la epicondilitis lateral, el famoso denominado codo de tenista, la epicondilitis medial o codo de golfista, las lesiones del tendón distal del bíceps y el síndrome de impingement posterolateral. En una radiografía de perfil es muy importante valorar las bolsas adiposas del codo. Estas es una radiografía patológica en donde, son signos, las bolsas adiposas son signos indirectos de fracturas ocultas o de patología ósea que no se puede valorar radiológicamente, y al producirse hemartrosis o hidrartrosis, enseguida estas bolsas se desplazan. Normalmente se visualiza a la bolsa adiposa anterior pegada a la cortical distal del húmero, y la bolsa adiposa posterior no se visualiza ya que se encuentra en la fosa olecraniana. Estos signos, que el desplazamiento de la bolsa adiposa se muestra como un triangulito y se denomina el signo de la vela, como la de este láser que puse acá como ejemplo. En cuanto a la radiología, existe una línea que debemos considerar en el codo, muy frecuente la luxación radiohumeral en los niños, y la línea es la radiohumeral, y en cualquiera de las incidencias, ya sea un frente, un perfil o una oblicua, como estamos viendo en este ejemplo, se traza una línea que debe pasar por la mitad de la cúpula y la mitad del cóndilo humeral. Siempre esta es una relación que siempre debe mantenerse a nivel del codo. Después existe otra línea que es la línea humeral anterior. La línea sigue a la cortical anterior del húmero y llega al tercio medio del cóndilo humeral, como muestra en este ejemplo. Acá se ve la bolsa adiposa anterior en un codo normal en un niño. En cuanto a las fracturas de la paleta, es una de las fracturas más frecuentes a nivel del codo. Puede ser de múltiples estructuras, se puede afectar la columna medial, en la columna lateral. Es muy importante identificar las estructuras, que si es del cóndilo o si es de alguna porción de la tróclea, para que el cirujano tenga una idea exacta de cómo tiene que reconstruir y planificar la cirugía para devolverle al codo la articulación normal. Las fracturas pueden ser diafisarias, epifisarias, puede ser a nivel del olecranon, de la apófisis coronoides, puede tener un componente parcial articular o un componente completo, y son muy frecuentes también las fracturas a nivel de la cúpula o del cuello del radio. Y acá vemos un ejemplo, es muy frecuente verlo, es una patología que se ve frecuente en niños o también en adultos, con las caídas con extensión del codo. Y les muestro un ejemplo del signo de la vela. Este era un chico que se había caído haciendo patineta. Fíjense la bolsa adiposa normal en el codo derecho y que no existía la bolsa en el codo izquierdo. Las líneas que vimos, la radiohumeral y la del margen anterior de la cortical
del húmero eran normales. Ante la falta de visualización de la bolsa adiposa, le sugerimos una tomografía y fíjense cómo se veía una fractura a nivel de la tróclea del húmero. Con respecto a la cúpula radial, es una fractura frecuente, puede estar desplazada o no. Vemos una pequeña imagen radiolúcida. Recuerden siempre de pedir más de una incidencia y eventualmente ante la duda completar con una tomografía. Fíjense nuevamente la hidrartrosis o la hemartrosis de este codo con la aparición de la bolsa adiposa posterior y anterior, ambas desplazadas. También dijimos que es frecuente la fractura de olecranon en traumatismos, en donde vemos el desplazamiento del olecranon por la tracción del tríceps. Obviamente se necesita hacer un tratamiento con osteosíntesis para volver a reducir al mismo. En cuanto a las lesiones ligamentosas, tenemos un complejo colateral medial donde hay tres estructuras: el fascículo anterior, que sería este, el fascículo posterior y el fascículo transverso o ligamento de Cooper. La estructura más importante del complejo estabilizador medial corresponde al fascículo anterior. Y en cuanto al complejo lateral, tenemos cuatro estructuras: el ligamento colateral radial, que es este de acá, el ligamento colateral cubital lateral, que es este de acá, el ligamento anular, que rodea a la cúpula del radio, y el ligamento colateral radial accesorio. La estructura más importante es la número 2, el ligamento colateral cubital lateral. En cuanto al ligamento colateral medial, vemos perfectamente la banda anterior, que es el principal elemento estabilizador. Perfectamente lo podemos identificar. Y en este ejemplo vemos una rotura completa aguda de la banda anterior del ligamento colateral medial y contusiones óseas en el compartimento lateral en relación con el mecanismo lesional, además de todo el edema de las partes blandas. Otro ejemplo, en este caso con una inyección intraarticular de contraste para ver bien la patología intraarticular, y vemos la rotura completa crónica con discreta retracción del ligamento colateral medial a nivel de la inserción en el epicóndilo. En este ejemplo vemos al ligamento colateral cubital lateral normal perfectamente, y en este otro ejemplo vemos a la rotura del mismo. Es el estabilizador primario de los ligamentos laterales. El paciente generaba una inestabilidad rotatoria posterolateral secundaria a lesión de este ligamento. En cuanto a las lesiones tendinosas, tenemos epicondilitis lateral, epicondilitis medial, lesión del tendón distal del bíceps y lesiones del tendón del tríceps. En la epicondilitis lateral vemos un tendón normal. Los tendones en resonancia son hipointensos, o sea, se ven negros porque tienen bajo componente de agua. Cuando se genera una sobrecarga al tendón por encima de su capacidad de adaptación, ese tendón empieza a modificar su estructura histológica y cambia su señal y se denomina tendinosis. En vez de negro ya empieza a verse gris, y a veces existen cambios en la entesis. Cuando ese tendón se empieza a romper ya por su digamos, sobrecarga más una degeneración que tenga, ese espacio intratendinoso se llena de líquido y se genera una rotura parcial. Fíjense que vemos perfectamente al tendón y adyacente la cápsula con el refuerzo ligamentario intacto, ¿sí? Así que esto correspondería a una rotura parcial del tendón extensor.
Y por último, la rotura completa con retracción del tendón, una epicondilitis grado 3. Otro ejemplo de una epicondilitis lateral grado 3, vemos la desinserción completa del tendón con la retracción. Normalmente el tendón es el tendón del segundo radial, es el que generalmente se afecta primero y luego se empiezan a romper el resto de los tendones supinato-extensores. Además de la lesión tendinosa, luego se genera algún grado de inestabilidad porque los tendones con las estructuras musculares son estabilizadores secundarios de las articulaciones. Entonces, en este caso además se rompe el ligamento colateral radial. La epicondilitis medial, también denominada epitrocleitis, codo de golfista, se ven lanzadores, en nadadores. Es una tendinopatía por sobreuso en los grupos flexo-pronador, pronador redondo, flexor carpi radialis más frecuente, estrés crónico en valgo forzado, degeneración mixoide o rupturas de fibras tendinosas de los flexores. Y bueno, como vimos en la epicondilitis lateral, empieza con una degeneración tendinosa, con un poco de edema en cuanto a los tendones insertándose a nivel del epicóndilo medial, como estamos viendo en este caso. Otro ejemplo de normal, fíjense los tendones, la baja señal, esta es una secuencia T2 o STIR con supresión de grasa y esta es una secuencia T1 y ya se reconocen en esta imagen cambios inflamatorios secundario a la lesión tendinosa. Con respecto al tendón distal del bíceps, afecta a hombres en un brazo dominante, levantadores de pesa o que juegan al rugby. También se produce microtrauma por sobreuso con mecanismo de hiperextensión, mecanismo lesional de hiperextensión con el antebrazo flexionado y supinado y la tendinosis que termina o con rotura parcial o con rotura completa. Generalmente el compromiso bicipital es en su sector distal. Lo primero que podemos tener es una acentuación del líquido en la bursa bicípito radial, como estamos viendo en esta resonancia magnética. Esta es una secuencia sagital con un pulso T2 porque el líquido lo vemos blanco con supresión de la grasa en la inserción distal del bíceps, perfectamente visto también en el corte axial. El líquido rodea a el tendón bicipital en la inserción distal. Cuando el tendón se aumenta su grosor y empieza a cambiar su señal, bueno, también lo vemos muy bien en ecografía, corresponde a una tendinosis bicipital y empezamos a ver pequeñas descontinuidad en sus fibras, como estamos viendo en este caso, asociado a todo el cambio inflamatorio que describimos previamente en la bursa o en los tejidos blandos vecinos, corresponde a una rotura parcial del tendón del bíceps. Y cuando vemos que el tendón está retraído y todo enrulado, el paciente siente el signo de Popeye con el ascenso de la masa muscular, debemos pensar que existe una rotura completa a nivel de la inserción distal. Por último, puede pasar otra variante que es que se produce una desinserción completa del tendón distal, pero no existe retracción proximal y eso es secundario a que el tendón del bíceps tiene una aponeurosis denominada lacertus fibroso que cuando no se rompe y se encuentra íntegro evita el ascenso del tendón. Por último, las lesiones del tendón del tríceps. En este caso vemos una rotura parcial en el espesor de la inserción del tendón del tríceps a nivel del olecranon asociado a la presencia de edema óseo. Muchas gracias por su atención.